Y aunque el aliento a mí me falte, esperaré en ti solo un poco más, un poco más, solo un poco más, un poco más, y yo Dios les bendiga. Entonamos ese canto, ¿va? Mi Dios está en los cielos, pero también en mi corazón. Y la pregunta es, ¿realmente está en nuestro corazón? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Abran sus escrituras ahí en la carta a los Romanos. En tu capítulo 2, versículo 13. Gloria a Dios, aleluya. Y dice la palabra así: Romanos 2:13. Amén. Porque no son dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Padre Celestial, a ti damos la gloria y la honra en esta linda tarde, en el nombre de Jesús, Señor. Mira, Padre, estar en este lugar como que llegó un aroma de alimento y como que perturba nuestro estómago, ¿verdad? Pero te pedimos que así sea nuestro ser, nuestra alma hambrienta, pero de tu palabra, Señor. Por eso hoy pedimos en el nombre de Jesús, llénanos de tu palabra que tú tienes para cada uno de nosotros en esta tarde. Abre nuestros oídos y nuestros corazones que estén atentos y humildes delante de tu presencia para escuchar, Señor, esa bendita palabra tuya, mi Dios. Gracias por la vida de tu iglesia, Emmanuel, por cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor. Bendice sus vidas, sus hogares, Padre Celestial. Gracias damos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Tome su asiento, hermanos. Leíamos este pasaje de Romanos, su capítulo 2, ¿verdad? En su versículo 13. Y hermanos, es algo continuo de lo que vimos en la escuela dominical. Es algo que el Señor tiene para cada uno de nosotros y es paralelo a lo que vimos, escuchamos a través del siervo. Amén. Gloria a Dios. Y este versículo de Romanos 2:13, hermanos, es un pasaje profundamente significativo, ¿sí? Significativo en las enseñanzas de Pablo, ¿sí? ¿Por qué? Porque aborda temas de justicia, la ley y la relación entre acción y fe, ¿sí? Hace un rato nos hablaban que nosotros debemos de practicar la palabra del Señor, ponerla en acción, ¿sí? Fe y acción, hermanos. En un mundo donde a menudo se confunden los conceptos de moralidad y espiritualidad, y este versículo, hermano, nos invita a reflexionar sobre la esencia de nuestras acciones y el verdadero significado de ser justos ante Dios. ¿Sí? Ser justos, hermanos. Ser justo, hermanos, es vivir de acuerdo con los estándares, ya lo mencionaron hace un rato, ¿verdad? Los estándares de Dios.
buscar la verdad, ser honesto, tratar a los demás con amor, bondad y mantener una actitud de humildad y dependencia de Dios. Nosotros diariamente debemos estar dependiendo de Dios. Él es nuestro guía, ¿sí? Él es el perfecto, ¿sí? Y debemos estar buscándolo día con día y vivir y poner en acción su palabra. Amén. ¿Sí? Y en este artículo, hermanos, exploraremos en profundidad el significado, el contexto y la aplicación práctica de este versículo en nuestra vida diaria. ¿Sí? No por algo el Señor nos habla a través de su palabra. El Señor nos habla diariamente. Nosotros tenemos su palabra escrita, pero a veces quizá la escudriñamos, la leemos, pero falta algo muy importante: vivirla, ponerla en práctica. Acuérdense que la práctica hace el maestro, ¿sí? Nosotros todos ya deberíamos ser unos maestros de la palabra, ¿sí? Pero a veces nos falta vivirla, ponerla en acción. Y este versículo de Romanos 2:13 tiene un significado, ya que destaca una verdad fundamental, ¿sí? El mero conocimiento de la ley o la palabra de Dios no es suficiente para ser considerado justo ante Él. El apóstol Pablo enfatiza que la verdadera justificación proviene de la acción y la obediencia a los mandamientos divinos. ¿Sí? ¿Se da cuenta, hermano? Pablo enfatiza esto, ¿sí? Que la verdadera justificación proviene de la acción y la obediencia. ¿A usted le cuesta obedecer la palabra del Señor? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nosotros realmente amamos a Dios, le obedecemos. ¿Sí? Le obedecemos, debemos de obedecerle. Si decimos que amamos a Dios, ¿sí? La mujer ama al esposo y le obedece. El hombre ama a la esposa y también le obedece. Así debe ser, hermanos. Nosotros amamos al siervo y debemos de obedecer, ¿sí? Lo que nos manda hacer. ¿Sí? ¿Se da cuenta, hermanos? La obediencia, ¿sí? Abarca muchas cosas, hermanos, ¿sí? Por eso Pablo lo enfatiza, que la verdadera justificación proviene de poner en acción la palabra y obedecerla. Obedecer los mandamientos divinos del Señor. Y este principio, hermanos, subraya que Dios valora más nuestras obras que nuestras palabras. Dios quiere ver en nosotros que realmente pongamos en práctica su palabra, vivirla, ¿sí? Él no se complace nada más con que la hablemos, o la escudriñemos, o la estudiemos. Lo que a Dios le agrada, hermanos, es que cada uno de nosotros vivamos su palabra. Vivirla, hermanos. ¿Sí? ¿Está de acuerdo? ¿Sí? No me vaya a decir, pero es que en Efesios 2:9 dice que no es por obras para que nadie se gloríe. No, hermanos. Eso es para los nuevos, los inconversos, ¿va? Porque muchas veces los inconversos, cuando se les predica la palabra, lo primero que dicen, no, yo estoy bien así, mira, yo diezmo, doy mi limosna, ¿sí? Veo por los pobres, hago buenas acciones, soy fiel a mi esposa, a mi esposo, pero esas obras no valen para la salvación, porque la salvación es por gracia. ¿Sí? Es por gracia, hermanos.
Pero si usted lee Santiago 2, del versículo 14 al 26, ahí enfatiza esto el apóstol, ¿sí? Le enfatiza porque la verdadera fe salvadora, hermanos, se demuestra y se perfecciona a través de las obras. Una fe sin acciones es inútil. Una fe sin acciones es inútil. ¿Sí? Usted cree en la palabra, en el Señor Jesús, ¿verdad? Lo creemos. Escudriñamos su palabra, sé cuáles son sus mandamientos. Pero si no las obedezco, no las pongo en acción, ¿de qué me sirve creer en el Señor? De nada. ¿Sí? Por eso, una fe sin acciones es inútil. ¿Y qué es ser justificado? En pocas palabras, justificar es declarar justo. ¿Sí? La justificación, hermanos, es un acto de Dios por el cual Él declara justo al pecador debido a su fe en Cristo. Nosotros ya hemos sido justificados desde el momento en que nos arrepentimos y creímos en el Señor. Nos justificó, nos limpió, como hablaba el ciego, ¿va? Nos limpió de nuestros pecados. ¿Sí? Ya somos justificados delante del Padre a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. ¿No se alegra por eso? No se goza, hermano. Debe de gozarse, debe de alegrarse, debe de sentirse contento, feliz. Cada uno de nosotros le pertenecemos al Señor. ¿Sí? Gloria a Dios. Y los grandes teólogos, hermanos, hablan de 3 diferentes tipos de justificación. La primera, posicional. Amén. Es la posición legal que se nos ha otorgado en Cristo. Aunque hemos sido declarados justos, la verdad es que aún pecamos, aún después de ser salvos. Aquí es donde entra la justificación progresiva, porque son 3: posicional, progresiva y perfecta. Nosotros estamos, ¿sí?, en la justificación progresiva, ¿sí?, o santificación. Es el proceso continuo de ser hecho justo por nuestro Señor. La senda de los justos se asemeja. Proverbios 4:18. ¿Qué nos dice Proverbios 4:18, hermano? Alguien, por favor, que me apoye. Proverbios 4:18. Amén. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es perfecta, ¿eh? En otra versión dice: la senda de los justos se asemeja a los primeros albores de la aurora. Su esplendor va en aumento hasta que el día alcanza su plenitud. ¿Usted ha visto cómo amanece? Vemos el sol, ¿va? A veces se ve un poco rojito, ¿sí? Pero conforme va avanzando, sentimos su calor, ¿va? Así debemos de ser nosotros. En el momento que fuimos santificados o justificados, ¿sí?, debemos de ir buscando siempre la santidad. Así como la aurora, en aumento. Cada día debe aumentar, ¿sí? Cuando nosotros nos sumergimos en las aguas profundas de la palabra del Señor, nos vamos limpiando, ¿sí? Y vamos en aumento a la perfección. Amén. Y esto involucra, hermanos, al creyente convirtiéndose más como Cristo. ¿Sí? Hace rato nos hablaba llegar a la estatura, a la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No es algo que hacemos nosotros,
sino algo que hace el Señor. Nosotros hacemos buenas obras mientras Él nos fortalece. ¿Qué nos dice Efesios 2:10? Efesios 2:10, hermanos. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Sí? En la segunda carta a los Corintios, en su capítulo 9, versículo 8, ¿qué nos dice? Alguien, por favor, que me apoye. Sí. Para toda buena obra. Nosotros debemos estar en ese punto, ¿sí? Para toda buena obra. Amén. Y la justificación perfecta, hermanos, es el último paso, pero ese es cuando ya estemos en la eternidad con el Señor. ¿Sí? Y continuando con este versículo de Romanos 2:13, habla de ser hacedores, Ahora, el uso de hacedores de la ley, hermanos, o hacedores de la palabra, señala, hermanos, la importancia de la práctica sobre la teoría. La teoría ya la tenemos, hermanos, su palabra, ¿sí? Pero lo importante para cada uno de nosotros es hacerla, vivirla, ponerla en práctica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la Biblia relata de manera general, hermanos, la historia del mundo. La creación, la caída, la redención y el juicio final de Dios ante los vivos y los muertos. Ahora, no basta con escuchar y conocer la ley. No basta, hermanos. Eso no nos hace ser salvos. Mi tema de hoy es: ¿dónde quieres pasar la eternidad? Ese es el tema. Por eso, no basta, hermanos, con escuchar y conocer la ley. Nosotros venimos los miércoles, algunos vienen los miércoles, otros los viernes, y por lo general la mayoría viene el día domingo. Venimos a alimentarnos de la palabra del Señor. Venimos y escuchamos y conocemos, la ley. Pero eso a veces no basta, hermanos. Lo que venimos a escuchar y aprender en cada culto, hermanos, es para vivirla, para ponerla en práctica. Y eso nos lleva a un crecimiento espiritual. Por eso les decía hace un rato, hermanos, nosotros ya deberíamos de ser maestros, no niños fluctuantes llevados por doquiera de doctrina. ¿Sí? Deberíamos ser ya maestros. ¿Sí? Entonces, no basta con escuchar, hermanos, o conocer la palabra, sino que debemos vivirla. En este contexto, la ley no se refiere únicamente a los mandamientos del Antiguo Testamento, sino también a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? El Señor nos vino a enseñar muchas cosas, hermanos. Dio mandamientos, no solamente los que vemos en el Antiguo Testamento, en Éxodo 20. Hay más. También en el Antiguo Testamento hay otros mandamientos. En el Nuevo Testamento hay otros mandamientos.
los cuales debemos de obedecer. ¿Sí? Entonces, estos principios morales son principios morales, estas enseñanzas, hermanos, que encontramos en la palabra del Señor son principios morales que deben guiar nuestra vida. Porque, ¿qué nos dice San Juan 14:15? Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Sí? ¿Realmente, hermanos, guardamos los mandamientos del Señor? Guardar, hermanos, proviene del hebreo shamar. Es una palabra muy importante, hermanos. Y significa, hermanos, proteger, cuidar, mantener seguro, observar y cumplir con las reglas. La Biblia es una regla de fe y debemos de cumplirla, debemos de observarla, estudiarla, meditarla, hermanos. ¿Sí? Debemos guardar sus mandamientos del Señor. Ese debe ser nuestro anhelo. Si realmente decimos que amamos a nuestro Dios. Es muy importante, hermanos, meditar, hermanos. Meditarla y ponerla en práctica, vivirla. ¿Sí? Este versículo de Romanos también nos lleva, hermano, a considerar la naturaleza de la justicia de Dios. La justicia no se mide por la adherencia a las reglas, sino por el corazón y las intenciones detrás de nuestras acciones. La fe y las obras están intrínsecamente conectadas en la vida cristiana, y este pasaje nos recuerda que las acciones que reflejan nuestra fe son lo que realmente importa. Están conectadas intrínsecamente. Intrínsecamente, hermanos, es un adverbio que indica lo esencial, lo importante, ¿sí?, o natural de algo, sin depender de factores externos. La palabra de Dios es esencial, es muy importante para nuestras vidas. Por eso el Señor hoy nos habla que debemos de ponerle en práctica, porque Él nos quiere tener un día con Él en las alturas, allá en los cielos, allá en su reino. Es muy importante, hermanos. Estamos viviendo los últimos tiempos. Cuánta maldad hay en este mundo. Nosotros vamos en contra de la corriente. Decía el hermano, cuando nosotros somos honestos, hacemos bien las cosas, somos raros, ¿verdad? Pues realmente somos raros ante este mundo, porque nosotros no practicamos lo que hace el mundo, sino que vivimos conforme a la palabra del Señor. Yo sé que sus amigos, sus amistades, sus vecinos ven algo diferente en cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque viven la palabra, y así debe de ser, hermanos. Cuando nosotros vivimos la palabra del Señor, llevamos en cumplimiento lo que dice su palabra: sed la luz. Y cada uno de nosotros debemos reflejar esa luz del Señor. Aquellos que están en las tinieblas. Es muy importante, hermanos, porque un día vamos a estar delante del Señor y nos va a preguntar: ¿qué hiciste con el talento y los dones que yo te di?
¿Qué hiciste? Que no nos vaya a caer la tristeza y decirle, Señor, perdóname, no hice nada. Qué triste. Es triste, hermanos, porque si decimos que amamos a Dios y no hacemos lo que Él nos indica, ¿qué le voy a decir en este día? ¿Qué le voy a decir? ¿O qué le va a decir? El Señor se alegra cuando ve que sus hijos que han sido justificados por la obra de Cristo cumplen cabalmente su palabra, la viven, la ponen en práctica. ¿Se imagina el rostro del Señor? Como decía el siervo, Pablo se gozaba al saber que Gallo estaba en la verdad. Pablo se gozaba. ¿Cuánto más, hermanos, se va a gozar nuestro Dios, nuestro Señor, al ver a sus hijos practicar la verdad, que la viven, que son diferentes al mundo? ¿Qué cree que va a pasar, hermanos, si nosotros vivimos su palabra y venga ese acontecimiento que está por venir, llamado el rapto? Usted, si en este momento viniera el Señor por la iglesia, cada uno de nosotros nos esfumaríamos, porque dice que sería en segundos, y nos va a llevar a su encuentro allá en las nubes. ¿Usted quiere ser parte de ese rapto? Amén. Pero ¿qué debemos de hacer? Obedecer y ser hacedor de la palabra del Señor. ¿Sí? Veamos ahora el contexto de este versículo, hermanos. El contexto de Romanos 2:13 se encuentra en una carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia en Roma, donde abordaba tanto a judíos como a gentiles. En el capítulo 2, hermanos, Pablo está argumentando contra la hipocresía de aquellos que se consideraban justos por su conocimiento de la ley, pero que no la practicaban. Este pasaje forma parte, hermanos, de un discurso más amplio donde Pablo señala que todos, independientemente de su trasfondo religioso, serán juzgados por sus acciones. Hay de aquellos que no viven la palabra. Pablo les hablaba en aquel tiempo, como el Señor Jesús les hablaba a los fariseos y a los escribas, ¿sí? Les decía hipócritas, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos conocían la ley, pero no la practicaban, no la llevaban a cabo. Y de los que estamos aquí, no nos gustaría, hermanos, que el Señor nos hablara también de esa forma. Debemos de cuidar su palabra, de observarla y cumplir con todos los mandamientos que están escritos en la Biblia. Es muy importante eso, hermanos. ¿Sí? Y Pablo comienza el capítulo señalando que la condenación de otros sin examinarse a uno mismo es un acto de hipocresía. Son palabras duras, hermanos. Palabras muy duras. Luego se enfoca en la importancia, fíjese, se enfoca en la importancia de la obediencia a la ley
y como esta será el estándar de juicio en el día final. Nosotros, hermanos, acuérdense que es muy importante lo que el Señor nos habla el día de hoy, de ser ese hacedor, obedecer. Porque un día nosotros estaremos, ¿sí?, con el Señor. Estaremos disfrutando por la eternidad de su gloria, ¿sí? Y debemos siempre ser obedientes, hermanos. ¿Sí? Este contexto, hermanos, es crucial para entender que Pablo no está desestimando la ley, sino más bien reafirmando su importancia, al tiempo que recalca que el verdadero cumplimiento de la ley se manifiesta en la vida práctica de cada creyente. ¿Sí? Nosotros debemos reflejar lo que leemos, lo que estudiamos, lo que escudriñamos, lo que dice la palabra del Señor. Eso debemos de reflejarlo, no aquí, hermanos. Aquí nos conocemos, sabemos quiénes somos y cómo somos. Pero eso debemos reflejarlo allá afuera. Es muy importante, hermanos. Debemos ser cristianos auténticos, no falsos cristianos, sino auténticos. Un cristiano auténtico es aquel que vive la palabra del Señor allá afuera. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, como embajadores de la palabra del Señor y tener ese ministerio de reconciliación, debemos de predicar su palabra. Amén. ¿Sí? Yo no sé si ya tiene alguien en mente o alguien ya le está predicando para traerlo en la primera semana de abril. ¿Sí? Si ya lo tiene, gloria a Dios. Y si aún no lo tiene, tenemos un buen tiempo, hermanos, para pedirle dirección al Señor y traer un alma. ¿A quién? El que el Señor ponga en su camino. ¿Sí? El que el Señor ponga en su camino. Pero debemos de orar. Debemos de pedir esa dirección al Espíritu Santo para traer un alma, hermanos. Amén. Y en este contexto, cuando Pablo señala que la condenación de otros sin examinarse a uno mismo es un acto de hipocresía, ¿qué nos dice Romanos 2:1? Romanos 2:1, hermanos. Alguien, por favor, que me apoye. ¿Sí? Nosotros, hermanos, debemos ser muy humildes, amorosos. Si vemos a una persona, a un hermano haciendo algo indebido, no debemos de juzgar. Porque si yo juzgo a alguien, puede ser que también esté yo haciendo lo mismo. Por lo tanto, debo de examinarme primeramente. ¿Cómo estoy viviendo? ¿Sí? Entonces, el apóstol Pablo dice: por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. ¿Sí? Por eso es muy importante
buscar la santidad diariamente e interceder por esas almas que están en pecado, aún interceder por algún hermano que se está desviando por el camino angosto. ¿Sí? Debemos de hacerlo con mansedumbre, con amor, porque Dios es amor. Imagínense cuán grande fue o es el amor del Señor. ¿Sí? Porque Dios vio que la humanidad por sí sola no podría tener salvación debido al pecado que entró en el huerto del Edén. ¿Sí? No había alguien que pudiera cumplir con la ley. Nadie. Pero el Señor, como es justo, Él es justo, Él no podía hacer algo indebido, decir que se quite el pecado del mundo y todos sean limpios. No, hermanos. El Señor es muy justo, hermanos, para impartir justicia. ¿Sí? ¿Y qué dijo nuestro Señor Jesús? Yo voy. Él siendo Dios. Nosotros no merecíamos la salvación. Nadie podría alcanzar la salvación. Nadie pudo cumplir la ley. Solamente nuestro Señor Jesús pudo cumplir la ley a la perfección. Porque Él es perfecto. Solamente Él. Y en su grande amor, hermanos, vino, nacido de mujer, sufrió en sus últimos días antes de la crucifixión, sufrió, fue escupido, abofeteado, le dieron sus latigazos. Cuán grande amor, hermanos, podemos ver en el Señor Jesús, en el Dios que nosotros tenemos. Es un Dios incomparable, hermanos. ¿Quién de nosotros daría su vida por un hermano? ¿Quién? Es muy difícil, hermanos. Pero Dios, siendo Dios, dio su vida por nosotros, por amor. Ese acto, hermanos, que el Señor hizo en la cruz debe de motivarnos a escudriñar su palabra, pero vivirla, ponerla en práctica, obedecerla. Que un día el Señor diga que por cada uno de nosotros no fue en balde ese sacrificio que hizo en la cruz, sino que hubo fruto. ¿Sí? El día que estemos delante de su presencia, Él se va a alegrar, porque vio en cada uno de nosotros que pusimos en práctica todos sus mandamientos, todos. Amén. Y este versículo, hermanos, se relaciona, ¿sí?, con varios pasajes en la Biblia que abordan el tema de la fe y las obras. Por ejemplo, Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y este versículo, hermanos, refuerza la idea de que escuchar la palabra de Dios debe ir acompañado de la acción. También en Gálatas 5:6 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión, ¿sí?, vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Aquí
Pablo, el apóstol Pablo, enfatiza que la verdadera fe se expresa a través de obras de amor. Lo que leíamos en Efesios 2:9 y en la segunda carta a los Corintios, ¿sí? Lo que leímos hace un rato, Dios preparó esas buenas obras para que las lleváramos a cabo o las llevemos a cabo. Debemos de conocer cuáles son esas obras, ¿sí? A veces vemos a gente necesitada que en ese momento requiere tal vez de alimento, de ropa, de calzado. Y a veces, hermanos, quizá tenemos la posibilidad de otorgarlo, pero no lo hacemos. ¿Dónde está el amor de Dios? Dios dio su vida por nosotros. Nosotros no podemos desprendernos de algo para darlo al necesitado. Debemos demostrar ese amor, hermano. Eso es la acción que debemos de vivir, la palabra del Señor. Reflejar ese amor del Señor. A veces somos indiferentes a las necesidades de alguien que podemos ver alrededor nuestro. No se muestre indiferente, hermanos. ¿Sí? Muéstrese amoroso. ¿Sí? Muéstrese amoroso. Si puede, délo. Y si no puede, ore por esa alma necesitada, sobre todo por su salvación, que es lo más importante. Nosotros continuamente debemos estar intercediendo por las almas necesitadas. Esa es la voluntad del Señor, que levantemos oraciones por los hombres a fin de que sean salvos. Amén. Y estos versículos, hermanos, juntamente con Romanos 2:13, nos invitan a reflexionar sobre la relación entre la fe y la práctica y cómo ambos son esenciales en la vida cristiana. Son muy importantes, ¿sí? Ser hacedores. Yo no sé, hermanos, si realmente usted lo está meditando. ¿Cuán importante es esto? La obediencia, el hacer, el ser hacedor, el vivirla, el ponerla en práctica. Es muy importante, hermano. Y para reflexionar sobre este versículo, hermanos, la enseñanza de Romanos 2:13 nos desafía a ser más que meros oyentes de la palabra de Dios. Nos llama a ser hacedores. Nos llama a ser hacedores en nuestra vida diaria. Esto significa que nuestras acciones deben reflejar nuestras creencias, en quién creemos. Debemos reflejar en quién estamos creyendo. En un Dios perfecto, en un Dios de amor, en un Dios de misericordias. Eso debemos reflejar también. Debemos ser amorosos, debemos ser misericordiosos, humildes, tener ese fruto del Espíritu Santo mencionado en Gálatas 5:22 y 23. Se la sabe, ¿verdad? Son 9. El fruto del Espíritu Santo. Amén. Al reflexionar, hermanos, sobre este versículo, consideremos cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas. ¿Cómo la puedo aplicar? ¿Estamos viviendo de acuerdo con los principios de amor, justicia y verdad que la Biblia nos enseña?
Esa es una pregunta, hermanos. ¿Estamos viviendo de acuerdo con los principios de amor, justicia y verdad que la Biblia nos enseña? ¿Nuestras acciones son un reflejo de nuestra fe en Dios y nuestro compromiso con su palabra? La justicia ante Dios no es solo una cuestión de conocimiento, sino de acción. Este pasaje de Romanos, hermanos, nos anima a examinar nuestra vida y a ser intencionales en nuestras acciones, buscando siempre honrar a Dios a través de nuestras decisiones y comportamientos. Eso es lo que el Señor quiere. Eso es lo que el Señor busca de cada uno de nosotros. Hoy Dios nos habla, hermanos. Hay que responder a ese llamado del Señor y poner en práctica su palabra. Amén. La verdadera transformación espiritual se manifiesta en la forma en que vivimos y tratamos a los demás, y es en este camino donde encontramos la verdadera justificación ante Dios. Ahora, hermanos, para finalizar, como dice el tema, ¿a dónde quieres pasar la eternidad? En el Evangelio de San Juan 5, 39 y 40 dice, vaya ahí al Evangelio de San Juan en su capítulo 5, versículo 39 y 40. Glorifiquen al Señor cuando ya lo tengan. Síganlo con la vista. Dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna? Wow. ¿No queréis venir, dice el Señor, para tener vida eterna? ¿A dónde debo de ir? ¿A dónde debo de ir? A su palabra, hermanos. Escudriñarla, meditarla y vivirla. Ponerla en práctica. ¿Está de acuerdo? ¿Lo haremos? ¿Lo haremos? Hermanos, ¿sí escuchó la palabra del Señor? ¿Sí? Sé que tal vez ya se quieren ir, hermanos, pero es muy importante escuchar su palabra, ¿sí? Escucharla y reflexionar lo que hoy el Señor nos habló. Es muy importante el ser hacedores y ser obedientes. Póngase de pie. Padre, una vez más, Señor, damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra que hoy nos das como una exhortación, una invitación para obedecer